Y cuando nosotros estamos en la obra de Dios, y cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, nos sentimos que estamos en nuestro lugar porque estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Aún como Pablo dijo, vengo delante de ustedes con temor y temblor. Y así todavía nosotros como pastores venimos delante de Dios con temor y temblor. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 7. Voy a dar principio en Hechos, capítulo 7, versículo 22. No sé si se han dado cuenta, pero hay 28 capítulos en el libro de Hechos. Y en el nombre de Jesús espero terminar con los 28 capítulos, no hoy, pero sí estamos yendo en rumbo para eso. Hechos 7:22 dice así: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso y en su palabra y obra. Entonces vemos en la semana pasada que nosotros estábamos compartiendo con ustedes que él era muy sabio en palabra y en obra. Él tenía un puesto de majestad dentro de Egipto. Entonces él tenía poder, él tenía un título, él tenía un lugar de majestad, Moisés. Pero vamos a ver que todo esto no le va a ayudar en lo que Dios lo ha llamado a ser. El poder y la sabiduría de Dios es lo que cuenta, no el del hombre. Nosotros vemos que hay muchas personas dentro del colegio que no son muy sabios. Inteligentes, sí, a lo mejor saben mucho más del materialismo que nosotros, pero cuando viene a hacer las cosas espirituales están perdidos. Cuando viene para el fe de Dios, en Dios, entonces nosotros vemos que ellos no saben, no conocen, no tienen la fe que nosotros tenemos. Pero mucho más es mejor tener la sabiduría de Dios y el poder de Dios en la presencia de su iglesia. Dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Tenía autoridad Moisés. Entonces el 23 dice así: y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Cuántos años tenía? 40. Tenía 40 años y vino a su corazón a ir a visitar a sus hermanos los hebreos. Sabemos que él era hebreo, pero fue recogido por la hija de Faraón. Y dice aquí, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Entonces, nosotros queremos ver esto. Mira, en cuando hay textos en la palabra de Dios, en cuando un pastor viene a estos textos, es un poquito difícil. Señor, ¿qué es lo que quieres enseñar a tu pueblo de este texto? A veces cada uno de nosotros, a veces llegamos a un texto en la Biblia y no lo entendemos. No sé qué quieres decir aquí, Señor. Este texto, en cuando Esteban está hablando de Moisés, hablando de José, es un poquito difícil para nosotros de entender y en mucha oración. Y rogando que el Espíritu Santo dé iluminación a su palabra, vemos la sombra de Cristo una vez más. Eso es lo que he dicho 2 veces. En las semanas anteriores dije, esta es una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos a Moisés en su autoridad, en su majestad, en su autoridad. Él está en un lugar poderoso, tiene la sabiduría de los egipcios. Y algo pasa. Algo pasa que vemos en el 23, dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y si vemos esto como una sombra de nuestro Señor Jesucristo, porque en el principio vemos el Viejo Testamento, pero llegó un tiempo, en el tiempo,
cuando Jesucristo vino a su corazón, venir a visitar a nosotros. Pónganse a pensar de la sombra que vemos dentro de Moisés, dentro de esta obra en el Viejo Testamento. Tengan en mente, lo que estamos viendo es una sombra de nuestro Señor y su venida. Entonces dice aquí claramente, y lo podemos ver más claramente, dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, con preocupación. Él estaba mirando y él vio una necesidad y vino Moisés. Vio lo que estaba pasando dentro del pueblo de Dios bajo el fuerte brazo de los egipcios. Dice el 24 así, con eso traten de mantener eso en sus mentes. La sombra de Jesucristo, el reflejo de Cristo dentro del Viejo Testamento, dice el 24 así. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió y hirió al egipcio, vengó al oprimido. Entonces vemos que Moisés vio que fue maltratado uno de sus hermanos y lo defendió y hirió el Egipto y vengó al oprimido. Entonces aquí también vemos una sombra de Cristo, viendo que nosotros somos maltratados. Yo iba a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuáles de ustedes han sido aquí en esta tierra? Nosotros siempre vemos, y cuando estamos en estas lecturas, vean que egipcio siempre es un reflejo del mundo. Egipcio siempre es un reflejo de este mundo. Y vemos el maltrato en este mundo. Entonces, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han sido con el corazón quebrantado aquí en este mundo? ¿Cuántos de ustedes han sido maltratados aquí en este mundo? Y vemos aquí que Moisés, que Dios está viendo, y al ver a unos que era maltratado, ¿quién? Moisés. Él está viendo que el egipcio está maltratando a uno de sus hermanos y lo defendió. Hirió al egipcio, vengó al oprimido. Y vemos a Jesucristo que Él viene y nos ve. Y dice que hiriendo al egipcio, el mundo. ¿Ves la sombra de Cristo Jesús aquí? Que Él viendo el maltrato de cada uno de nosotros. Y Él vino para librar. Y Él hirió a este mundo cuando murió en la cruz. Él hirió la carne en cuando Él vio el maltrato y cómo nosotros sufrimos aquí en esta tierra. Hermanos, en Cristo Jesús tenemos victoria. Él vino, Él vio el maltrato de ustedes, de cada uno de ustedes. Él vio cómo el mundo estaba maltratando. Él vio el quebrantamiento de tu corazón. Él vio estas cosas. Él vino y hirió a Egipto, este mundo, por nuestro bien, por el oprimido. Él está extendiendo libertad. Mirar, Moisés viene y Él viene para librar al maltratado, al oprimido. Él viene a librar, Él está ofreciendo libertad, el día de libertad al pueblo de Dios. Él viene, dice 2 de Corintios capítulo 6 versículo 2, si lo quieren apuntar, 2 de Corintios capítulo 6 versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Iglesia, Dios hablando a nosotros dice esto, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Dios está mirando.
Vino al corazón de Moisés venir y vio el maltrato de sus hermanos, así como Jesucristo vio el maltrato de nosotros. Jesús lo vio y Él vino. Así vemos la sombra de Jesucristo en Moisés. Y dice esto: he aquí, ahora es el tiempo aceptable. Y he aquí la hora de salvación hoy. Hoy Él está viendo, Él está reconociendo la esclavitud de Egipto en nuestra vida. Ves, el Egipto en ese tiempo era duro, pero ¿qué de ahora? La esclavitud de la droga, del alcoholismo, de muchas otras cosas que nosotros estamos sufriendo o tenemos hijos, hijas, padre, madre, que están en medio del Egipto de este mundo, que son esclavos de la droga, del alcoholismo. Y dice esto, la palabra de Dios: he aquí, ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. Ahora. Entonces Moisés viene para librar. Dice el 25 así: pero él pensaba que sus hermanos comprendieran que Dios le daría libertad por manos suyas, mas ellos no lo habían entendido. Así una vez más el 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendieran que Dios le daría libertad por manos suyas, mas ellos no lo habían entendido. Ahora es el día de salvación, de liberación, pero no lo entendían. No vieron que Jesús iba a venir a salvar, no vieron que Moisés iba a venir a libertar, a darles libertad. Hoy es el día de salvación. Moisés está ofreciendo libertad y no lo entendieron. Moisés está ofreciendo un tiempo, un día de salvación. Pero acuérdense de esto, que Moisés tenía la sabiduría de los egipcios. Él tenía el poder, el majestad, la autoridad de los egipcios. Y él lo iba a hacer de una manera, no en el poder de Dios, sino en la sabiduría humana. Y vemos aquí que no lo entendían, lo rechazaron. Así los hebreos rechazan a Moisés. Así como, acuérdense dónde estamos delante del concilio, el Sanhedrin, los sacerdotes, y Esteban está diciendo, y él está recordando la historia de Moisés a ellos. Y vemos la sombra de Moisés en cuando ellos rechazaron a Moisés, como ellos estaban rechazando a Jesús en ese tiempo. Él está diciendo, mira la sombra de Moisés, el que vino a libertar, y lo rechazan. Así como hoy día, el quien hablaba Moisés de este Jesús, el Hamashiach, el Mesías, y ustedes hoy día lo están rechazando. Él lo que estaba tratando de decirles es mirar el Viejo Testamento, que es una sombra de que Él ha de venir, que es Jesús. Ellos rechazan a Jesús, rechazan a Moisés. ¿Por qué? Por la religión, por el templo, por la costumbre, por la tradición. Ellos están diciendo, así siempre ha sido. Y Cristo viene con el evangelio de salvación, no de la ley, no del costumbre, no de la tradición, no de la religión, sino Cristo viene por medio de la gracia. Y eso es lo que está tratando de decir Esteban en este tiempo. Él quiere que ellos entiendan lo que el Viejo Testamento estaba diciendo de Cristo. Juan 19:15, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 15, dice así: pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Y Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar.
Ellos dijeron, fuera, fuera, nosotros no queremos que sea rey sobre nosotros. Y él dice aquí en el libro de Juan 19:15, dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Y Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Al Hamashi, al Mesías, el Salvador, así como rechazaron a Moisés, están rechazando a Jesucristo. Y respondieron los principados sacerdotes, no tenemos más rey que César, el mundo. Mira, esto no es, entienden esto no es, son los sacerdotes. Los sacerdotes están mirando al sumo sacerdote, al sacerdote, el sacerdote principal. Los sacerdotes están mirando el liderazgo del principal sacerdote. Y dice aquí, respondieron los principales sacerdotes, no tenemos rey más que César. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba el que ha de enseñar? El que sabía las escrituras, el que estaba leyendo de Moisés y de José, entendiendo, y no lo vieron. Como hoy. ¿Qué de la palabra de Dios? Entendamos lo que quiere decir la palabra de Dios para nosotros. Y aquí no solamente el sacerdote, pero el sacerdote principal. No lo miraron. Al Salvador. Y lo hicieron antes con Moisés, lo rechazaron. Fuera de aquí. Y no querían escuchar a Moisés. Y Esteban está diciendo al concilio, lo hicieron antes y lo están haciendo hoy. Están rechazando a Jesucristo. Nosotros no queremos que sea rey sobre nosotros. Nosotros tenemos un rey. Es como negar al Señor Jesucristo para un presidente. No, nuestro Salvador es Él es el que nos va a salvar. ¿Qué están pensando? ¿Qué están pensando? ¿Que el presidente nos va a salvar? No. Nuestra fe es en Dios. Nuestra esperanza es en Cristo, el que ha venido. Dice la palabra de Dios en el 26, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que estaban peleando y los ponía en paz, diciendo, Moisés viene. El día siguiente Moisés viene una vez más y dice, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que estaban peleando y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltraten unos a los otros? Moisés está viendo y dice, ¿por qué se maltratan si son hermanos? La vista de Dios sobre la humanidad. El concilio, Él quiere reconciliar el hombre con un hombre. El cristiano. ¿Ves? El cristiano real es mi hermano. Nos decimos, hermano, hermano tal, hermana tal. Porque somos familia en Cristo. Y la vista dentro de la iglesia, en cuando nosotros netamente estamos diciendo, Señor, tú eres Señor, tú eres Rey. Padre nuestro que estás en el cielo. Nosotros somos una familia. Y Moisés viene y dice, varones, hermanos sois. Dice, ¿por qué os maltraten unos a los otros? En la vista de Dios, Moisés está diciendo, ¿por qué se maltratan? ¿Por qué se maltratan uno a los otros? ¿Ves? Yo lo que tengo que hacer es amar a mis hermanos en Cristo. Y yo trato de hacer la voluntad de Dios a cada uno de ustedes.
A cada uno de ustedes. Ustedes no pueden decir, él tiene sus favoritos. Que los trato iguales, porque yo sé que es lo que Dios quiere de nosotros. Hermanos, ¿por qué se maltratan? Somos hermanos en Cristo. Somos familia. Nuestro Padre que está en el cielo. Y Él al día siguiente se presentó a uno de ellos que estaban peleando y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltraten el uno al otro? Él lo que está diciendo es que haya reconciliación. ¿Por qué se están peleando? ¿Ves? Aquí vemos la sombra una vez más de Jesucristo en el Viejo Testamento. La vista de Dios. La voluntad de Dios que haya comunión dentro de los hermanos. Y Moisés vemos una sombra que él viene y dice, ¿por qué nos estamos peleando si somos familia? Y vemos una vez más la voluntad de Dios por medio de Moisés. El ejemplo y el reflejo y la sombra de Cristo en el Viejo Testamento. Esto es la voluntad de Dios para nosotros. El 27 sigue diciendo así. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto como gobernante y juez sobre nosotros? Entonces el que estaba maltratando a su prójimo lo rechazó. ¿Quién eres tú para decirme a mí? El orgullo, la impaciencia y uno que no tiene control. ¿Quién eres tú para decirme? Él lo está haciendo ¿de qué modo? ¿De amor? ¿De paciencia? ¿De tratar de reconciliar a los hermanos entre ellos? Y lo rechazan. ¿Qué vino Cristo? ¿Para qué? Para que haya reconciliación entre Dios y nosotros, entre nosotros como hermanos, que haya reconciliación. Pero la carne, el hombre, la mujer sin Cristo, lo rechaza y dice, ¿quién eres tú para gobernar a nosotros y juez sobre nosotros? Lo que quería Dios o lo que quiere Dios es que haya libertad. Que no seamos esclavos de Egipto, de este mundo, de lo que el mundo nos enseña. Él quiere que nosotros tengamos libertad, que ni podemos imaginar la libertad, y muchos de nosotros lo conocemos. Ser libre en Cristo. Hacerlo del modo que Cristo quiere, y hay liberación en eso. Cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere de nosotros, estamos libres. De mi parte, ¿se acuerdan? Y lo he dicho muchas veces. Jesús viene a Judas, el que le entregó para ser crucificado. Y viene a Judas y le dice, amigo, ¿con un beso me entregas? ¿Ves? Jesús hizo su parte. De mi parte, amigo. Y le ve a Judas y le dice, de mi parte yo fui tu amigo. Judas. Judas con un beso. Amigo, dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, amigo, nuestro Señor, nuestro ejemplo, amigo, con un beso me entregas. Porque nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Yo de mi parte soy tu amigo. Yo de mi parte todo respeto. Pero ay tú, Judas, lo que hagas, hazlo pronto. ¿Ves? Cada uno de nosotros decimos, de mi parte. Yo no puedo decir de parte del otro, pero yo puedo decir de mi parte. Así como dijo Judas. Eso es la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo Moisés. Eso es la vista
de Dios. Disculpa. Dice, entonces él que maltrataba a su prójimo lo rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Sabemos la respuesta de eso, Dios. La palabra gobernante, yo he escuchado un ejemplo en cuando un niño tiene su motocicleta de gasolina, tiene su motocicleta. Hay un aparato dentro de esa motocicleta que se llama el gobernador. Ese gobernador, mira, hay un motocicleta y se lo damos a nuestro niño de 10 años. Y ese aparato, esa motocicleta tiene algo que se llama el gobernador. El gobernador no deja que el niño vaya a 50, 30, nomás le da todo lo que puede, pero ese gobernador no lo deja hacer más que 20 millas por hora. Tiene un gobernador, tiene un límite. Porque si le damos libremente al niño, él va a ir 30, 40, 50 si es posible. Él no hay límite. Eso es lo que vemos dentro del mundo. ¿Quién te ha hecho gobernador de mí? ¿Quién te ha dado el lugar de juez sobre mí? Dios. Dios es el gobernador. Dios dice, tú vas hasta aquí, porque si pasas eso, hay peligro. ¿Peligro de qué? ¿Qué puede pasar con ese muchachito sin gobernador? ¿Qué pasa con él? Aún se puede matar, se puede lastimar. Y la palabra de Dios es nuestro gobernador. Hijo, ¿por qué no dejamos a nuestros hijos correr en la calle? Porque Dios nos ha puesto a nosotros como gobernadores sobre nuestros hijos. Hijo, no te voy a permitir que hagas eso. ¿Por qué? Porque hay peligro de muerte, hay peligro de que te vas a lastimar el gobernador. ¿Y qué le dice aquí? Entonces, el que maltrataba. El que estaba maltratando a su prójimo lo rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? Ahora lo entendemos. Porque Dios está llamando a Moisés para gobernar el pueblo de Dios, para enseñar. Y sabemos muy bien que Dios lo usó para dar y traer los mandamientos de Dios. Yo siempre le he dicho, le dio 10 mandamientos. Y al principio solamente era un mandamiento. No comerás de ese árbol, porque el día en que comerás, morirás. La relación por desobediencia. Y Moisés trae 10. Y vamos a ver que en el Nuevo Testamento, bajo la gracia de Jesucristo, dice, 2 mandamientos os doy. Amar a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Y qué más dice? Y a tu prójimo. Eso es todo. Si estamos amando a Dios con todo mi corazón, con todo mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, entonces es fácil amar a mi prójimo. Y le dice en el 28, dice, ¿queréis tú matarme como mataste ayer al Egipto? La rebelión de que maltrataba a su prójimo. ¿Me vas a matar como mataste al Egipto? Mira, entendamos esto, que los hebreos estaban bajo el brazo, el mano de los egipcios. Ellos no querían estar ahí, ellos no querían ser esclavos. Pero viene Moisés y le está ofreciendo libertad. Y la cosa que está pasando aquí es, no sé si lo han dicho, pero yo lo he dicho muchas veces.
Cuando dicen, ¿qué es lo que quieres? No sé. No sé si ir para acá, no sé si ir para allá. No sé. ¿Ves? Aquí ellos están siendo ofrecidos la libertad, pero aquí le dicen, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al Egipto? ¿Qué es lo que quieren? Quieren ser libres. Quieren ser libres de la droga, quieren ser libres del alcoholismo, quieren ser libres. La libertad es ofrecido a ellos en ese momento. Pero ellos no saben. Ellos no pueden hacer una decisión. ¿Quieres ser libre? ¿O te quieres quedar en Egipto? Esclavo de la droga, esclavo del alcoholismo. Esclavo o esclava de una relación que no te está haciendo bien, sino está matando. Y Él está diciendo, ¿queréis matarme como mataste al Egipto? ¿Qué es lo que quieres entonces? ¿Quieres quedarte en Egipto bajo la esclavitud de la droga? ¿Quieres quedarte en Egipto bajo la esclavitud del alcoholismo? ¿O quieres ser libre? Haz la decisión. ¿Qué es lo que quieres? Lo que quiero y lo que necesito son dos cosas diferentes. Esto es lo que quiero. Escuchen. Esto es lo que quiero. Pero esto es lo que necesito. Para que mi hogar, para que mi matrimonio sea sanado, para mi conciencia. Sabemos lo que queremos, pero Dios dice, pero yo sé lo que necesitas. El perdón, de ser libres, de poder tener la autoridad y la sabiduría de Dios, no del mundo. Y aquí Moisés está diciendo, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren quedarse en la esclavitud o quieren ser libres? ¿Qué es lo que quieren? Y Dios está diciendo, yo sé lo que necesitan. Lo que necesitan es Cristo. ¿Ves? Yo siempre lo he dicho 10,000 veces. La respuesta siempre va a ser Cristo. Siempre va a ser Cristo. Ir a Cristo. Voy a terminar con el 29. Y al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madrín, donde engendró 2 hijos. Señor, ¿qué es lo que quieres decir en esto? En oración. Señor, este texto, ¿qué quiere decir? Y Moisés huyó. Dice la palabra de Dios en el 29, al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madrín, donde engendró Dios dos hijos. Lo que yo entiendo, lo que está diciendo la palabra de Dios en este texto, es que rechazaron a Moisés. No querían ser libres por medio de su mano. Lo rechazaron, lo condenaron y se fue. ¿Y dónde fue? A una tierra extranjera. ¿Ves? Los judíos rechazaron a Jesucristo.
entendamos el sombra de Moisés y del Viejo Testamento en el Nuevo Testamento. Rechazaron a Moisés, así como los judíos aún hoy día rechazan a Jesucristo, el Hamashiach, el Cristo. Y fue el Evangelio. De en medio de ellos se fue el Evangelio a una tierra extranjera. Y llegó el Evangelio al gentil, a nosotros. Lo rechazaron. Y Esteban está diciendo, mirar, mis hermanos, lo que está pasando aquí es que en ese tiempo rechazaron a Moisés. Moisés salió de su tierra, fue a una tierra extranjera y tuvo 2 hijos. Nosotros lo que vemos, lo que yo entiendo de esto, es que los judíos rechazaron al Hamashiach, a la sombra que era Moisés de nuestro Señor Jesucristo. Y salió de esa tierra a una tierra extranjera, donde nos encontró a nosotros, sus hijos, salvos por medio de la gracia, porque rechazaron al Señor. Y salió Moisés y fue a otra tierra, así como el Evangelio nos ha alcanzado a nosotros. Para mí es un placer estar y aprender y escudriñar las palabras de Dios. Señor, ¿qué es lo que querías decir aquí? ¿Qué es lo que está diciendo Esteban aquí? Hermanos, en todo el mundo, en todo lugar, el lugar donde yo siento más la presencia y la unción del Espíritu Santo es en este lugar. Porque Él me ha dado el privilegio de poder abrir su palabra y Él me da el entendimiento y la sabiduría de explicar lo que Él quiere decir a nosotros hoy día. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, cada versículo, cada capítulo, cada libro dentro de estas santas escrituras vienen de ti. Para la edificación, para el crecimiento, para el entendimiento y la sabiduría de tu pueblo. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y por medio de la gracia tú nos das entendimiento. Y pido que tu iglesia vayan a casa y pueden leer y pueden entender y pueden buscar de una diferente manera la sombra de Cristo en el Viejo Testamento. Y te damos gracias en el nombre de Jesús, y su pueblo dijo, amén. Que Dios los guarde en tu camino a casa, que Dios los bendiga.